Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar una nueva clase. El día de hoy vamos a tocar una de las partes del presupuesto maestro que viene a ser el presupuesto de gastos de fabricación. Ya hemos visto el presupuesto de ventas, hemos visto también el presupuesto de materias primas, hemos visto el presupuesto de mano de obra. Y el día de hoy vamos a tocar de manera puntual el presupuesto de gasto de fabricación. Voy a compartirles un video para ubicarnos sobre la dimensión del tema que corresponde a este tipo de presupuesto. Vamos a hablar del presupuesto de gastos indirectos de fabricación. El proceso más elaborado en el desarrollo del presupuesto de operación es calcular las tasas de gastos indirectos de fabricación que se han de aplicar a los productos terminados. Los gastos indirectos de fabricación se definen generalmente como el conjunto de materiales indirectos, mano de obra indirecta y todos aquellos gastos de fábrica correspondientes a un periodo que no se pueden imputar convenientemente a unidades, trabajos o productos específicos. El material indirecto se refiere al material que es necesario para elaborar el producto, pero que no se identifica con el mismo. La mano de obra indirecta es aquella que no afecta a la construcción o la composición del producto terminado. Además de los materiales indirectos y de la mano de obra indirecta, existen partidas de gastos diversos de la fábrica, tales como depreciaciones, seguros, suministros, mantenimiento, energía eléctrica, agua, etc. Estas partidas de gastos de diversa naturaleza plantean un serio problema desde el punto de vista tanto del control como de la asignación de costos a los productos elaborados. El primer paso para superar este problema es el establecimiento de los llamados centros de costos. En general, un centro de costos está constituido por el conjunto de actividades y funciones relativamente similares de las que se hace responsable una persona determinada. Básicamente existen dos tipos de departamentos o centros de costos: los centros de costos productivos y los centros de costos de servicios. Un centro de costos productivo es aquel en que se lleva a cabo la transformación material de los productos elaborados por la empresa. El centro de costos de servicios es un departamento o sección de la fábrica que contribuye indirectamente para que los departamentos de producción puedan desarrollar sus actividades bajo ciertas condiciones. Los centros de costos de servicios más comunes son el de mantenimiento, el de almacén, el de materias primas, el de planeación y control de la producción y los servicios de limpieza y vigilancia. En ciertos casos se asigna un grupo de gastos generales, un centro de costos de servicio, para ser prorrateado a los centros de costos productivos. La clasificación de los costos y gastos según su variabilidad. Un antecedente necesario para llevar a cabo un programa de presupuestos es la clasificación de los costos, tanto de producción como de ventas y de administración, atendiendo a su grado de variabilidad. Desde el punto de vista de su comportamiento o variabilidad, los costos se clasifican en tres grupos básicos: variables, fijos y semivariables. Los costos variables son aquellos cuya magnitud cambia en proporción directa con los cambios en los volúmenes de producción, de venta o de cualquier otra base de actividad. Estos son variables en total, pero fijos por unidad. Los costos fijos o de un periodo son aquellos que permanecen constantes en su magnitud, independiente de los cambios registrados en la producción, en las ventas o en el volumen de trabajo realizado. Estos costos son fijos en su total, pero variables por unidad. En consecuencia, a mayor producción o a mayor venta, el costo unitario fijo será menor, y a la inversa. A menor producción o a menor venta, el costo unitario fijo será mayor. Los costos semivariables son aquellos que varían a medida que cambia la producción, la venta o cualquier base de actividad, pero no en proporción directa con ella. Respecto a la unidad, no existe ninguna relación precisa, ya que todo dependerá de la magnitud en que se modifiquen los volúmenes de producción, de venta o de la base de actividad tomada como referencia y del rubro de costos de que se trata. La clasificación de los costos de acuerdo a su grado de variabilidad es válida en periodos cortos, generalmente no mayores a un año, y dentro de ciertos límites de modificación de los volúmenes de producción, ventas o cualquier otra medida de actividad.
Los gastos indirectos de fabricación incluyen ciertos rubros que son variables, algunos que son fijos y otros que son semivariables, o sea que se ajustan a niveles mayores o menores frente a variaciones mayores o menores en el ritmo de producción. A continuación se examina cómo esta clasificación facilita la confección del presupuesto de los gastos indirectos de fabricación. Los gastos de fabricación fijos. Estos son los que no varían con la producción. Se presupuestan en base a la información del periodo anterior, a menos que se hayan hecho o se vayan a efectuar cambios importantes que tengan relación con los cargos fijos. Así se tiene, por ejemplo, que la adquisición de una nueva máquina aumenta los gastos de depreciación. Por lo general, el presupuesto de gastos de fabricación fijos no plantea un problema serio. Gastos de fabricación variables. Puesto que los gastos de fabricación variables se modifican en relación directa con la producción, fácilmente se puede calcular el dato en términos del ritmo de previsto de producción, de acuerdo con el respectivo presupuesto. Por lo general, los registros de los resultados anteriores ofrecen una buena información para presupuestar este tipo de gastos. Los gastos de fabricación semivariables. Los gastos de fabricación semivariables son los que normalmente plantean dificultades al presupuestarlos. Estos gastos, a diferencia de los variables, no cambian en relación directa con la producción y, a diferencia de los gastos fijos, no permanecen constantes para todos los niveles de actividad. Existen métodos para separar el componente fijo del componente variable de los gastos de fabricación semivariables. Estos métodos se basan en que estos gastos pueden analizarse y en que sus componentes fijos y variables pueden determinarse de manera realista. Los métodos más utilizados son el de puntos altos y bajos y el de los mínimos cuadrados. En ciertos casos, la información histórica respecto al comportamiento de estos gastos constituye una adecuada base de estimación. Formulación del presupuesto de gastos indirectos de fabricación. El presupuesto de gastos indirectos de fabricación se formula, en la mayoría de los casos, en estrecha colaboración con los responsables de los departamentos productivos y de servicio. El desarrollo de los diversos componentes de este presupuesto comprenden las siguientes etapas. Primero, las necesidades específicas en el plan de producción deben convertirse en términos de volumen de trabajo o de actividad de cada departamento. Segundo, conocido el volumen de trabajo a realizar en cada departamento, se procede a estimar los gastos de fabricación respectivos. Normalmente se detallan por meses y por tipo de gasto. Tercero, para obtener el costo planeado de los productos terminados, el total de los gastos de fabricación tiene que prorratearse sobre bases racionales entre los productos a elaborar. Cuarto, el primer paso en la aplicación de los gastos de la fábrica es distribuirlos entre los diversos departamentos, ya sean productivos o de servicios. Esta aplicación puede ser directa si se conoce el sitio en que se origina cada erogación o ajustándose a las bases adecuadas, en el caso de que el gasto no se refiera a un departamento específico. Quinto, cumplida la etapa anterior, los gastos de los departamentos de servicios deben prorratearse a los departamentos productivos. Esta distribución de gastos debe hacerse en función de los servicios suministrados. El último paso es computar las tarifas o tasas de gastos de fabricación para cada uno de los departamentos productivos. Las bases seleccionadas deben dar como resultado un método que cargue a los productos una parte justa de los gastos incurridos. Bueno, tenemos el ejemplo de gastos indirectos de fabricación. Eso es un pequeño ejemplo. En este se muestran unas unidades estimadas de producción a la capacidad normal por 250.000. Horas de mano de obra directa estimadas a la capacidad normal. En el ejemplo tomamos 2 horas de mano de obra directa por unidad, que serían 500.000. Costos indirectos de fabricación variables. En este tendríamos lo que son los materiales indirectos, que los tomamos por 125.000, mano de obra indirecta por 75.000, combustible para el equipo, para la máquina, que serían 450.000. Esto nos daría el total de costos indirectos de fabricación variables. A esto también le sumamos los costos indirectos de fabricación fijos, que sería el alquiler de fábrica por 300.000, depreciación de equipo de fábrica, que serían 50.000, dándonos un total de costos indirectos de fabricación fijos de 350.000, los cuales sacaríamos el total de costos indirectos de fabricación, la suma de los costos indirectos de fabricación variables de 650.000, los costos indirectos de fabricación fijos de 350.000, para un total de 1.000.000. Gracias. Bien. Bien, vamos a referirnos de manera teórica el día de hoy acerca de este tipo de presupuesto que es un presupuesto del presupuesto maestro.
Primero vamos a entender qué son los gastos indirectos de fabricación. Ya en el tema de costos, nosotros hemos visto en clases anteriores eh, más o menos a qué se refiere los gastos indirectos de fabricación. Ustedes saben que en el costo de un producto y de un servicio hay diversos elementos. Hay una clasificación que se ha realizado en los elementos que intervienen en el costo de producción del producto o también del servicio. Pero concretamente vamos a hablar del costo de producción de, de bienes materiales, ¿no? Por ejemplo, hay tres elementos, vamos a un poco a recordar. Uno de los elementos es la materia prima o materiales, ¿no? Que son los elementos directos, aquellos que se utilizan y pueden cuantificarse en cuanto a o sea, pueden medirse, ¿no? De manera directa. La mano de obra directa, que también es un otro elemento, es el segundo elemento que puede cuantificarse y puede medirse, ¿no? Ahí utilizando diversos tipos de medición, ¿no? Por ejemplo, si estamos usando, estamos produciendo, por ejemplo, algún mueble, vamos a suponer que producimos, tenemos una carpintería y producimos muebles. Producimos, por ejemplo, en forma específica, mesas. Ahí, ¿qué tipo de material directo vamos a utilizar? Vamos a utilizar la madera, por ejemplo, ¿no? ¿Lo podemos medir? Sí, podemos medir qué cantidad de, de, de pies cúbicos pueden entrar en una mesa. El segundo elemento, por ejemplo, es la mano de obra directa, ¿no? Trabajan los obreros o llamados carpinteros, por ejemplo, donde ellos se les puede también calcular el valor de su trabajo, ¿no? Podemos calcular ya sea por, por jornales o por horas hombre, por ejemplo, ¿no? Jornal viene a ser el trabajo de un día, por ejemplo, ¿no? Las horas hombre viene a ser la cantidad de horas que se utilizan para producir una determinada cantidad de productos. Y si lo reducimos a cada unidad de producto, podríamos decir que por cada mesa se utiliza una cantidad de horas hombre. Por eso es que la mano de obra directa se puede medir en horas hombre, ¿no? Pero hay un tercer elemento que son los gastos indirectos de fabricación, ¿no? Estos gastos indirectos de fabricación tienen una particularidad que viene a ser de a veces muy difícil su medición. Y como estos gastos se tiene un problema de medirlos en forma directa, por eso se los ha clasificado como, como costos o gastos indirectos. Indirectos en la medida de que primero, muchas veces se conoce el volumen total de los gastos, pero existe el problema de aplicarlo al proceso productivo, ¿no? Un ejemplo, el mismo ejemplo de de un taller o de una fábrica de muebles, ¿no? Nosotros conocemos ya los materiales o las materias primas que ingresan de manera directa, ¿no? Conocemos la mano de obra que se va a utilizar de manera directa. Pero en el caso, por ejemplo, de la luz, el agua que se utilizaría para que se realice el proceso productivo, la energía eléctrica, por ejemplo, donde las máquinas van a gastar cierta cantidad de energía eléctrica, es probable, es probable que su medición no crea un problema. Por dos aspectos. Una, porque muchas veces no estamos midiendo directamente, por ejemplo, cuánto de consumo está realizando cada máquina, en primer lugar. En segundo lugar, no tenemos un instrumento de medición que nos permita calcular por cada área o departamento que tiene la empresa. La luz puede venir, por ejemplo, la energía eléctrica, concretamente puede venir un recibo de energía eléctrica, puede venir en forma global y no en específico, donde diga, pues bueno, el área de producción ha utilizado tantos kilovatios, el área de administración ha utilizado tantos kilovatios, el área de ventas y así.
las diversas áreas que tiene la empresa. Nos viene el costo en forma global, nos viene, ¿no? Es por eso que a este tipo de costos o de gastos se le considera gastos indirectos. Porque finalmente vamos a utilizar una técnica de cálculo que nos va a permitir asignar una cantidad de ese valor a cada área o a cada proceso, ¿no? Vamos a asignar de repente una cantidad, un porcentaje al área de producción si detectamos que el área de producción consume más energía eléctrica que el área de administración o que el área de ventas. Entonces, ese es un detalle por la cual se clasifican este tipo de costos como gastos indirectos, ¿no? O sea, no se aplican directamente al proceso productivo en este caso. Hay varios tipos de gastos indirectos. Hay dos tipos de centros de responsabilidad o departamentos, ¿no? En las compañías que fabrican bienes manufacturados. Hay una parte que se asigna, por ejemplo, estos gastos al área de producción y hay otra parte que se asigna al área de servicios, como ya les he estado manifestando, ¿no? El área de producción es donde se está elaborando el producto, el área de servicios, por ejemplo, es donde, si bien es cierto, no participan en la producción de forma directa, pero lo hacen de manera indirecta, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un área de servicio, por ejemplo, el área de mantenimiento, ¿no? Donde se hacen reparaciones también. El área de un servicio también puede ser la limpieza, que se hace dentro de la fábrica o dentro donde se está produciendo. Entonces, estos dos tipos de responsabilidad crea, en cierto modo, la dificultad de poder directamente incluir estos gastos, ¿no? Y para eso la técnica contable tiene que utilizar diversas metodologías para poder aplicarlas, ¿no? Una metodología, por ejemplo, es la asignación o llamado prorrateo también, ¿no? Que como ya les había manifestado anteriormente, significa cuánto voy a poder distribuir de ese costo total de gastos indirectos que me vienen, cuánto voy a distribuir a cada área, tal como lo he explicado anteriormente, ¿no? Cuánto voy a distribuir a producción, cuánto voy a distribuir a ventas, cuánto voy a distribuir al departamento de administración, por ejemplo, ¿no? ¿Qué determina que estos gastos de fabricación nosotros los podamos considerar como parte del presupuesto, la información sobre todo como parte del presupuesto? Una de las cosas que determina que lo debemos considerar como parte del presupuesto es la seguridad, ¿ya? De que existe confiabilidad en los registros contables que hemos hecho, ¿no? Dado que este tipo de gastos nos crea dificultades para poder asignarlos o para poder distribuirlos en las áreas que correspondería, ¿no? Entonces, es necesario tener un registro minucioso de este tipo de gastos con la finalidad de que haya una mayor exactitud o se aproxime a la veracidad en los montos que estamos registrando, se aproxime a montos exactos o estimadamente que tengan un cierto nivel de veracidad, ¿no? En la aplicación de estos gastos, cuando se realice el presupuesto. Bueno, resumiendo ya, el presupuesto de gasto de fabricación son una forma estimada, ¿no? Cuando nosotros hacemos costos, por ejemplo, hacemos costos por estimados o costos estándar, ahí estamos haciendo prácticamente presupuesto de gastos. Y en este caso concreto, los presupuestos de gasto de fabricación. Porque estamos estimando sobre la base probablemente de información
que tenemos información estadística que con anterioridad hemos ido recopilando. O tenemos estudios para determinar costos de tipo estándar que nos da una información en la cual nosotros podemos aplicar o podemos considerarlo en nuestro presupuesto de gasto de fabricación, ¿no? Uno de los aspectos importantes que hay que considerar en los presupuestos es también hay que ver el nivel de capacidad que tienen las empresas para poder producir, ¿no? El volumen de producción presupuestado, de una u otra manera, también tiene una relación, ¿no? Es obvio de que si un mayor volumen de ventas me va a implicar también una mayor cantidad de gasto de fabricación, ¿no? Mayor trabajo de las máquinas, va a haber mayor depreciación, mayor consumo de energía eléctrica y mayor consumo de algunos suministros que podrían haber dentro del proceso productivo que van a intervenir, pero como tercer elemento del costo, ¿no? Y eso también es una forma es una forma de visualizar el presupuesto que vamos a realizar de gasto de fabricación. Bueno, dentro de los gastos de fabricación hay varios tipos de gastos, ¿no? Hay una infinidad de gastos de fabricación, dependiendo de la complejidad que se tenga en el proceso productivo. Tenemos materiales indirectos, tenemos mano de obra indirecta, por ejemplo, tenemos los materiales indirectos, ¿no? Y tenemos los gastos indirectos, gastos generales o de servicios generales, ¿no? Dentro de los materiales indirectos la mano de obra indirecta podemos considerar, por ejemplo, el trabajo de los supervisores, ¿no? Los supervisores están dentro de la planta, pero ellos no están manipulando la materia prima. Ellos están realizando un trabajo de observación para que el proceso productivo se lleve de acuerdo a los planes que se han presupuestado, ¿no? Pero ellos ganan, por ejemplo, un sueldo, ¿no? No ganan, o sea, no se le considera por horas hombre, sino como que ganan un sueldo, entonces ese sueldo, ya que han participado en el proceso productivo, se tiene que distribuir, se tiene que buscar una forma de distribución o de aplicación al costo del producto. ¿Como qué? Entonces, como un costo o como un gasto indirecto, ¿no? En vista que no se ha considerado como costo o gasto o como costo directo, ¿no? Los materiales indirectos también. Por ejemplo, ahí tenemos eh, algunos combustibles, herramientas y suministros, ¿no? Que se consideran como materiales indirectos, ¿no? Participan también dentro de los gastos indirectos de fabricación. Otro rubro, por ejemplo, que se pueden considerar dentro del presupuesto de gastos indirectos es la energía eléctrica, ¿no? El gastos por vigilancia, los gastos por mantenimiento, gastos de transporte y una infinidad de gastos que, como su mismo nombre dice, son indirectos y no participan directamente del proceso productivo, sino muchas veces participan como elementos de servicios, ¿no? ¿Qué nos facilita tener una presupuestación de gastos de fabricación? Nos facilita de que la empresa tenga un sistema de contabilidad de costos y que esté bien instalado. Ahí vamos a ir registrando, vamos a hacer una estadística, ¿no? De cada periodo productivo, vamos a hacer una estadística, vamos a registrar datos de este tipo de gastos, y eso nos va a servir con una finalidad para ver cuál es su evolución, cuál es la evolución de estos gastos, y nos va a permitir que lo que se realizó el año pasado, en el siguiente año o en el año actual, podemos presupuestar lo que puede suceder, ¿no?
O sea, cuánto de estos gastos indirectos realmente o estimadamente, mejor dicho, van a poder ser aplicados en el proceso productivo, ¿no? Y eso nos puede ayudar a tener un presupuesto maestro en esta parte con una mayor exactitud o mayor aproximación o mayor certeza, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque los presupuestos en sí, en general, los presupuestos no tienen grado de exactitud, porque son cosas que se hacen con anticipación, ¿no? O sea, son cálculos anticipados, pero la realidad es otra, puede ser otra, ¿no? Un buen presupuesto tiene que considerar muchos aspectos, ¿no? Para eso el registro contable, el registro en costos, ¿no? Nos va a servir de mucho, para que las diferencias o variaciones no sean muy significativas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo que se estiman los gastos indirectos, cómo es que se formula un presupuesto de gasto de fabricación. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo acá, ¿no? El presupuesto de gastos indirectos predeterminados o estimados. Aquí tenemos los gastos indirectos de producción estimados para el periodo son, por ejemplo, 535.000. Tenemos el presupuesto de producción, ¿ya? Una producción estimada de 150.000 unidades, el costo de la mano de obra estimada para el periodo 510.000 soles o dólares, las horas de mano de obra directa estimada para el periodo 135.000, o sea, es el tiempo, horas máquina estimada para el periodo 385.000 horas máquina, el costo de los materiales directos estimados para el periodo 710.000, costo de materiales directos y mano de obra directa estimada para el periodo, que viene a ser el costo primo, mejor dicho, la suma de estos dos tipos de costos, 1.220.000. Se nos plantea, por ejemplo, dice, conocidos los dos presupuestos de gastos indirectos y su presupuesto de producción, ahora se debe encontrar la tasa determinada mediante una división. ¿Cómo se calcula la tasa predeterminada? ¿Y para qué se calcula? O sea, la tasa predeterminada es una forma, es encontrar un factor que nos permita distribuir estos gastos indirectos. Si ustedes recuerdan, cuando hemos estudiado los costos, sobre todo los costos por órdenes, cuando entrábamos a la tercera etapa de la distribución de gastos directos, calculábamos una cuota, ¿no? Una cuota, que es lo mismo decir una tasa predeterminada o un factor, ¿no? De distribución. Entonces, aquí estamos haciendo lo mismo, utilizando la misma forma, ¿no? ¿Qué forma? Si el presupuesto de gastos indirectos es 535.000, por ejemplo, en forma global, ¿no? Y el presupuesto de producción, mano de obra, 510.000, entonces la tasa predeterminada sería dividiendo los 535.000, que es el costo de los gastos indirectos estimados, entre los 510.000, que es la mano de obra directa, ¿no? Y nos da un factor, nos da 1.049019608%. Esta vendría a ser la tasa predeterminada. También se le llama como coeficiente, coeficientes regulados, coeficiente predeterminado, ratio de gastos o también factor de distribución, ¿ya? Ahora, esta es una forma, porque nosotros podemos utilizar, como vamos a ver, varios elementos que nos permitan distribuir estos 535.000. Aquí hemos utilizado, para sacar este factor, hemos utilizado la mano de obra directa, ¿no? Pero podemos utilizar otras. Por ejemplo, acá tenemos cómo se puede distribuir o cómo se puede sacar esa tasa o ese coeficiente o factor.
tenemos que utilizar una base, ¿no? Una de las bases puede ser el costo del material directo, otra puede ser el costo de la labor directa o mano de obra directa, o el costo directo primo, ¿no? Entonces, en todos los casos van a ver aquí ustedes que va a estar primero en el numerador el costo indirecto de producción estimado, o el costo de indirecto, o costo de gastos indirecto estimado, ¿no? Luego, como base va a estar, o sea, como divisor va a estar algunos de los elementos que intervienen en el proceso productivo y que se relacionan con la distribución, se relacionan con el costo, con los costos que intervienen en el proceso productivo. Por ejemplo, el costo del material directo estimado, ¿no? Si, si, si mi base va a ser, por ejemplo, el costo de la mano de obra directa o labor directa, entonces yo como denominador, para encontrar esa tasa predeterminada, tengo que utilizar el dato de costo de labor directa estimado, ¿no? Siempre dividiendo al monto de los gastos indirectos, ¿no? El costo primo también puede ser una base, ¿no? Este divisor se le llama base, ¿no? Base de distribución, ¿no? Que nos permite distribuir los gastos indirectos de producción, porque vienen, yo repito, les vuelvo a repetir, vienen en forma global, ¿no? Y este factor nos va a permitir, ¿qué cosa? Hacer la distribución. También se hace en función de la base de tiempo en que se desarrolla la producción, número de horas directa, número de horas de trabajo estimado, o también llamado número de horas hombre. Número de horas directas e indirectas, horas hombre directo, ¿no? E indirectos, ¿no? Número de horas máquina también es una base de distribución. Kilovatios de hora por consumo también es una base de distribución, ¿no? Base en función de la magnitud física, ¿no? Número de unidades, o sea, en magnitud física significa en los elementos que intervienen, eh, ya sea en volumen puede ser, o en pesos, ¿no? O en números, ¿no? En este caso, por ejemplo, los gastos de indirecto de producción estimados se van a distribuir sobre la base de las unidades estimadas, ¿no? El total de número de unidades estimadas, ¿no? En el segundo caso, por ejemplo, se va a distribuir sobre el total de pesos, ¿no? Kilogramos, toneladas, etcétera, ¿no? Otra forma de distribución, por ejemplo, es sobre la base del total de volumen de artículos estimados, ¿no? Una cosa son los materiales y otra cosa son los artículos. Por ejemplo, aquí, la tasa, gastos indirectos de producción estimados, número de unidades estimadas a producirse, o sea, el total 535.000. Este dato no varía, porque es el dato de, del total de costos indirectos o gastos indirectos de fabricación, ¿no? Lo que varían son las bases, las tasas. O sea, si a mí me dicen que la base es número de unidades estimadas, entonces son 150.000, ¿no? De acuerdo al ejemplo. Acá, por ejemplo, producción estimada para el periodo son 150.000 unidades, ¿no? Y me va a dar, miren, una tasa diferente, 3.5666. A diferencia del primer cálculo que se hizo, miren, se hizo sobre la base de mano de obra directa, 510.000, 1.049, ¿no? Aquí no es 1.049, es 3.6.
O sea, estas son formas de distribuir, estas tasas distribuyen, pero finalmente cuando se suma la distribución que se ha hecho, cuando se va a sumar, siempre van a tener que dar el dato de 535.000. Siempre, siempre. Cualquiera que se aplique, cualquiera que salga, que cualquier base que se utilice, ¿no? Podrán salir tasas diferentes, pero la suma, cuando ya se hace la distribución en base a estas tasas, la suma siempre va a ser igual, ¿no? La suma de costo distribuido va a ser igual al total de gastos indirectos, ¿no? No va a variar esto, 535.000. Igual acá, por ejemplo, acá hay sobre el costo de la mano de obra directa, ¿no? Por ejemplo, acá ha salido 104 puntos y demás decimales, ¿no? Sobre la base de manos de obra directa, de horas de mano de obra directa, no de costo. Y la tasa sale diferente. 3,96. ¿Qué no, pero ¿cómo también podemos lecturar esto? Por ejemplo, ¿no? Que por cada hora hombre hay un gasto, ¿ya? Por cada hora hombre que se utilice en la producción, hay un gasto de $3,96 de gasto indirecto, ¿no? Esa es la forma como se interpreta. Aquí, sobre la base de horas máquina, por cada hora máquina hay un gasto de 385.000, perdón, de $1,38, $1,38. Por cada hora máquina hay $1,38 ¿de qué? De gastos indirectos de producción. Acá, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice la tasa? ¿Sobre qué base? Sobre el costo de materiales directos estimados. Por cada, aquí, por ejemplo, sale 75,37. ¿Qué nos quiere decir esto? Por cada, por cada dólar de material directo hay un porcentaje de 75,35% de aplicación de costos indirectos, ¿no? Y así. A ver, vamos a ver cómo es que hemos hecho el ejercicio, el ejemplo del ejercicio que tenemos en, en el presupuesto que le estamos siguiendo. Aquí, por ejemplo, hemos estado haciendo este ejercicio, hemos estado haciendo lo siguiente. Aquí tenemos los gastos indirectos de fabricación, ¿ya? Hay varios, miren, suministros diversos, tiene un valor, mano de obra directa, tiene otro valor, beneficios sociales, energía, y acá están sus valores, mantenimiento de maquinaria, depreciación de maquinaria, seguro de producción, reparación de maquinaria, supervisión de fábrica, tanta. Total de gasto de fabricación, 273.400, ¿no? Vamos a ver qué nos plantea el ejercicio. Cómo hemos desarrollado, por ejemplo, esto. Miren,
Voy a ver si está planteado acá en el ejercicio. Ya. Bueno, aquí haciendo una deducción es que no dice el planteamiento del ejercicio, no lo veo. Pero vamos a deducir de acuerdo al desarrollo del ejercicio. Aquí nos ha planteado de que los gastos de fabricación deben distribuirse sobre la base de ¿qué? De las horas hombre, ¿no? De las horas hombre o de las horas totales, ¿sí? Del total de horas que se han utilizado, ¿no? ¿Por qué? Por eso he utilizado 136.700. Entonces uno puede utilizar cualquier criterio, ojo. Ya, pero ¿cuál es lo que no varía? 273.400, ¿no? Esto no varía. O sea, el total de gastos de fabricación, miren. ¿No? Pero ¿qué he calculado acá? He calculado que cuántos soles se utilizan para qué? Por cada hora hombre. O sea, 2 soles de gasto de fabricación se utilizan, ¿ya? Por el trabajo de cada hora hombre. Por eso dice 2 soles por HH. Eso es lo que me ha resultado que hay una cuota de absorción o hay un factor, ¿ya? O hay una tasa, puede decirse una tasa también, de que se utilizan, que se ha presupuestado, mejor dicho, en este caso es un presupuesto, un gasto de fabricación de 2 soles por cada hora hombre, ¿no? Ya. Y ese dato me va a servir, siempre y cuando lo necesite para distribuir. Bueno, no sé, el ejercicio no plantea más, ¿no? Pero es un dato que hemos presupuestado de gasto de fabricación, cuánto es el costo. Si es que el ejercicio lo precisa o lo necesita, utilizamos estos 2 soles de razón, ¿no? Si queremos precisar, por ejemplo, por cada producto, ¿cuánto nos costaría, por ejemplo, cuánto de costo de gasto de fabricación fuera por cada producto? Podríamos utilizarlo, ¿no? Por cada producto tendríamos que hacer un cuadro por separado. Aquí ya tenemos, aquí lo que pasa es que el ejercicio nos da con montos globales, pero en caso que no nos dé con montos globales y necesitemos, entonces
tenemos que sacar la tasa, y esta tasa de horas hombre tenemos que utilizarlo para completar información, ¿no? ¿Ya? Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes. Profesor, usted ha hablado sobre los gastos indirectos de fabricación, pero lo que está ahorita mostrando es el ejercicio, ¿no? Del presupuesto maestro. Sí. ¿Cómo he determinado la tasa, no? Profesor, disculpe, la clase pasada usted estaba Sí. desarrollando el caso práctico que había dejado de tarea y el video, profesor, no lo ha subido, ¿verdad? No recuerdo, parece. He subido varios videos. Lo he puesto en la plataforma, no sé. A ver, voy a revisar en este momento. ¿Ya? Porque yo he revisado, profesor, pero no encontré el video del caso práctico. Ahorita lo vamos a ver.